Una frase que he escuchado de muchas personas desde que era un niño, cuando se advertía a la gente que no hiciera ciertas cosas, era: no habrá consecuencias para sus acciones. Era una forma de decir que al final uno se escapa sin consecuencias. Me di cuenta de que esto era más que un comportamiento infantil. Se ve en la vida de muchos adultos, incluso en lo espiritual. La pregunta es: ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Quiero mostrarte que es justo lo opuesto y que necesitamos un entendimiento claro de las Escrituras. Sin embargo, quiero hablar de esto en 3 videos distintos. Cada uno tendrá un inicio y un final, pero al ser presentados como serie, el mensaje tendrá más sentido. Quédate conmigo y en minutos entenderemos estos principios. Hoy estoy en la ciudad de Sour, en Pará, que se encuentra en la isla de Marajó, o mejor dicho, en el archipiélago compuesto por 17 islas, pasando para traer una palabra a tu corazón. Y queremos usar como base de nuestra reflexión y como punto de partida el Salmo 36, versos 1 y 2, que dice: en el corazón del impío hay voz de transgresión. No hay temor de Dios ante sus ojos, porque la transgresión halaga tus ojos y te dice que tu iniquidad no será descubierta ni detestada. El texto se divide en 3 partes. Una voz transgresora habla del impío y sus acciones nefastas que desafían las normas establecidas. En segundo lugar, él se refiere a lo que ella dice: su iniquidad no será descubierta ni detestada. En otras palabras, no habrá consecuencias. En tercer y último lugar, señala la razón por la cual esta voz está presente y tiene espacio en su corazón. Menciona que no hay temor de Dios. Quiero hacer esta división de estos 3 aspectos en estos 3 videos, comenzando ahora con la voz de la transgresión. ¿Qué es esta voz mencionada en el versículo 1 del Salmo 36? Entonces, al mirar las Escrituras, algo que necesitamos reconocer es que si hay una voz, hay alguien hablando. ¿Quién está hablando? ¿Qué es exactamente esta voz de la transgresión? Y dice que la voz habla en el corazón. Sabemos, según Hebreos 3:7, lo que se menciona: Dios habla al corazón. La Biblia dice: hoy escucha su voz, no endurezcas tu corazón, pero claramente Dios no enviaría esa voz de transgresión. Santiago 1:13 dice que nadie, al ser tentado, debe decir que es tentado por Dios. Dios no puede ser tentado por el mal y no tienta a nadie. Si no es Dios quien toca el corazón, ¿quién está detrás de esa voz? La Escritura nos señala claramente a alguien que tiene un adjetivo específico. Se le llama el tentador. La palabra de Dios señala que el responsable de esa voz, la persona que realmente comunica y habla, quien está detrás de la voz de la transgresión, es el diablo. En Hechos 5 encontramos un episodio sobre una pareja llamada Ananías y Zafira. La Escritura dice que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, saca a la luz intenciones erradas que estaban en el corazón de esa pareja. Los versículos 3 a 5 de Hechos 5 dicen que Pedro le pregunta a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿Retener valor del campo? ¿No es cierto que al conservar la propiedad sería tuya? ¿Y después de venderla el dinero no estaría en tu poder? ¿Por qué hiciste algo así? No mentiste a los hombres, sino a Dios. Al escuchar esto, Ananías murió. Y sobrevino un gran temor a todos los que conocieron lo que había ocurrido. Aquí hay un elemento de juicio claro y indicativo de la consecuencia. Observamos la reacción provocada por esto, que es el temor. Sin embargo, este es el tema que abordaremos en el tercer video. Debemos reconocer que él está diciendo que Satanás llenó su corazón. Él sembró ideas y sentimientos, y el apóstol Pedro no dice que el diablo arrastra a nadie. Finaliza responsabilizando a Ananías al preguntar: ¿por qué decidiste hacer algo así? La inspiración para el pecado provino de una fuente concreta de Satanás. Pero, de alguna manera, Ananías es responsabilizado por haber acogido la idea, por haber abrazado el sentimiento, por haber tomado la decisión bajo la influencia de esa voz. Y cuando miramos las Escrituras, la verdad es que desde el principio vemos la presencia de Satanás involucrada en cuestiones como la tentación. Esto se origina en el Edén,
Y notamos que el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, hace advertencias para que este escenario y este modelo no vuelvan a ocurrir. Ejemplo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, él expresa: temo que así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, así también sus mentes sean corrompidas y se alejen de la simplicidad y pureza que pertenecen a Cristo. Apocalipsis capítulo 12 claramente especifica, llamando a Satanás el diablo, la antigua serpiente. Y nos damos cuenta de que siempre ha estado detrás de toda maniobra tratando de convencer al hombre de pecar. Una vez más, repito, no pudo arrastrar a Eva ni a Adán. Ellos recibieron advertencias de Dios. De hecho, cuando Dios coloca al hombre en el jardín, antes de crear a la mujer, la Biblia dice que Dios lo puso con dos propósitos: para labrar y guardar. ¿Guardar de quién? Adán estaba solo, no había enemigo, pero Dios ya estaba diciendo que habría ataques en el plano espiritual y el hombre debía estar atento. Es por eso que necesitamos un tiempo de reflexión como este, no solo para decir que hay una voz de transgresión que intenta llevarte a pecar, sino para que podamos prevenirnos, para que entendamos cuál es el nivel de responsabilidad que Dios nos comunicó y no caminemos por el camino equivocado. El apóstol Pablo dice que lo que pasó allí puede pasar aquí. Él se dirige a los creyentes, a los gentiles, a los convertidos del Nuevo Testamento y dice: temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, que ustedes también puedan tener la mente corrompida y se aparten de la simplicidad y pureza que son debidas a Cristo. ¿Cómo se daña la mente? Cuando esa voz, que no necesariamente se escucha en el oído, sino que, como vimos en el Salmo 36, habla al corazón y al interior, trae sugerencias, viene muchas veces en forma de sentimientos, de ideas, y nosotros de alguna manera permitimos que algo hable más fuerte que la voz de Dios mismo y las advertencias que recibimos. Y cuando miramos el libro de Génesis nos damos cuenta de que hay un patrón en la forma en que Satanás actúa y trabaja. Sin embargo, lo que debemos reconocer es que todo esto tiene un propósito en las Escrituras. Romanos 15:4 menciona que todo lo que fue escrito tiene como propósito nuestro aprendizaje. Dios no quería que solo supiéramos lo que le ocurrió a Ananías como un mero registro histórico. Dios no quería que supiéramos solo lo que le ocurrió a Eva como un mero registro histórico. Todo esto es para nuestra advertencia. De hecho, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, aludiendo a la historia de la generación de israelitas que salió de Egipto en dirección a la tierra prometida, la Biblia menciona que estas cosas que les ocurrieron fueron escritas para nuestra advertencia como ejemplo para nosotros que somos los que hemos llegado al final de los tiempos. Y necesitamos leer la Biblia buscando esa sabiduría de orientación práctica, lo que Dios desea comunicarnos a través de estas historias. Y la verdad es que hay una voz de la transgresión. Ella intentará infiltrarse, intentará corromper la relación del hombre con Dios. Y no hablo solo de aquellos que viven en la ignorancia, como dice Pablo, que no han tenido un encuentro con Dios. Me dirijo a personas que ya se han convertido, que han tomado una decisión por Jesús. No solo abrazaron por fe el perdón y la redención de sus pecados. Buscan ser santificados y transformados a imagen de Jesús para vivir en plenitud de su santificación. Satanás intentará abortar este proceso y necesitamos estar atentos. Suelo escuchar de mucha gente una expresión que dice: el golpe está ahí. Cae quien quiere. Y normalmente decimos que en el plano espiritual no es diferente. Debemos reconocer que existe una trampa que intentará enredarnos. ¿De qué manera? Por medio de una voz. Esa voz busca distanciarnos de Dios. Isaías 59 dice que vuestras maldades separan a Dios de vosotros, así que no os escucha. Necesitamos entender que el pecado no se caracteriza solo por hacer algo malo. Primera Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Esta es la definición de pecado. Dios establece normas, leyes y principios para nuestro propio bien y para protegernos. Él establece claramente límites. Lo que sucede allí o lo que sucedió en el jardín del Edén, Dios dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol común, no era natural. El Señor dice: de este no deben comer. Y dice: porque el día que coman, ciertamente morirán. Dios estaba advirtiendo que si cruzan esa línea habrá consecuencias. Sin embargo, cuando la propuesta de la voz de la transgresión aparece, Satanás dirá que no es exactamente así.
Este es un tema que vamos a tratar en el próximo video, pero es importante que reconozcamos que la voz de la transgresión opera en contra de la voz de Dios, intentando enredarnos, intentando convencernos de que no habrá problemas. Es esa voz que en el lenguaje popular brasileño dice no habrá consecuencias, que intenta arrastrarnos a ese lugar que cuando finalmente cedemos y caemos, descubrimos que hemos sido engañados y el precio del pecado siempre es amargo, siempre es algo que no se justifica. Hay una frase muy común que usamos en el sur de Brasil que dice, mucha noticia para poca información. Y suelo decir que la propuesta del pecado, la seducción del pecado es lo mismo. Promete mucho, entrega muy poco, lo poco que entrega. Es un placer, como dice Hebreos 11:25, es transitorio, dura muy poco y deja un saldo y una consecuencia amarga. Debemos comprender la advertencia de Hebreos capítulo 12, que dice que aún no han resistido hasta la sangre en su lucha contra el pecado. Hay una lucha contra el pecado que debe ser evitada. Es crucial tomar medidas para prevenirlo, ya que va en contra de mi fe y es considerado una norma fundamental que no se debe transgredir. El amor de Dios tratando de protegernos. Es importante entender la esencia de la tentación. Un enemigo que intenta engañarnos para llevarnos a algo que no es lo que parece. Entonces, en este primer video, quiero destacar que hay una voz que la Biblia clasifica como la voz de la transgresión. En el siguiente video, abordaremos lo que realmente dice y cómo funciona, para que sepamos cómo prevenirnos de esa voz. En el último video hablaremos de lo que es la prevención y la solución, que es cultivar el temor de Dios en el corazón. Espero que de alguna manera este entendimiento refuerce tu relación con Dios y te proteja, y te guarde de la influencia maligna detrás de esa voz.